tardes. Esta es nuestra segunda oportunidad del examen final de oratoria, primer curso. Quiero hacer referencia a las capacidades que vamos a calificar junto a la doctora Lidia Fleitas en esta tarde. Nuestro criterio se basa en calidad, coherencia, naturalidad, espontaneidad. Un tópico. El segundo, argumentación jurídica, preguntas retóricas, preguntas directas, pausa. Persuasión, tercer ítem, convencimiento, deleite, son propósitos esenciales de un orador. Lenguaje verbal y lenguaje no verbal, estilo. Siguiente ítem, manejo de escenario, arco visual, si existen materiales de apoyo, físico, digital, etcétera. Los recursos que utiliza verbales el orador, metáfora, hipérbole, etcétera. Manejo escénico, ya dije. Luego otro ítem, manejo del tiempo. Estamos entre 6 minutos si es individual, 5 a 6 minutos, y si es grupal la presentación hasta 10 minutos. Y luego al final de todas las presentaciones, preguntas directas sobre el contenido de la materia en este segundo semestre de oratoria, ¿no? Y esas preguntas son directas verbalmente, hacemos nosotros los docentes y ustedes responden. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso, verdad? Doctora, ¿querés agregar algo? Muy buenas tardes. Desearles éxitos, mucha fuerza y confío mucho en la capacidad de ustedes, en el potencial de este grupo profe. Así es que mucha fuerza y a seguir adelante. Nos espera un año 2026 muy productivo. Excelente, ya con un pie en el segundo año. Así que mucha fuerza para todos los chicos. Muy bien, les pido si pueden presentarse, decir su nombre, si es que así lo planificaron, y su tema, para arrancar. Benjamín Ariel Cabrera Fariña, tema la prisión preventiva. ¿Ustedes sabían que si hoy entramos en una celda en Paraguay y vemos a 10 personas presas, 6 de esas personas son jurídicamente hablando inocentes? Según el mecanismo de prevención de la tortura nacional, el 61,6% de los presos no tienen una condena firme. Estas son personas que esperan, aguantan y pierden su vida en un limbo legal. Muy buenas tardes a todos. Profesor Luis Dávalos, doctora Lidia Fleitas de Gavilán, compañeras presentes, mi nombre es Benjamín Ariel Cabrera Fariña y hoy les estaré hablando sobre la prisión preventiva. Dentro del ámbito del derecho penal, pocas son las instituciones que generan tanto conflicto en materia de derechos fundamentales y seguridad jurídica como la es la prisión preventiva. Esta fue concebida no como una pena, sino como una medida cautelar de carácter excepcional. Ultima ratio, dirían en latín. Esta está pensada únicamente para que el proceso penal se desarrolle de buena forma y está consagrada en la Constitución Nacional, que garantiza la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia. En su artículo número 17 dicta que, más precisamente en su artículo número 1, que toda persona que se vea sometida en un proceso penal o en cualquier clase de proceso del cual pueda derivar una sanción, toda persona deberá ser presumida de su inocencia. La presunción de inocencia es un principio muy claro,
toda persona es o debería ser considerada inocente mientras no tenga una sentencia definitiva en su contra. Es decir, si queremos privar a una persona de su libertad, deberíamos cumplir 3 requisitos: que sea estrictamente necesario hacerlo, que sea proporcional y que responda o que sea fundada en un peligro para el proceso penal. Sin embargo, en nuestro país, Paraguay, esto no se toma tanto en cuenta. Esta excepción ya no es tanto una excepción, sino que es una respuesta frecuente en el mundo penal. Miles de imputados, mas no condenados, están privados de su libertad, cumpliendo una pena que ni aún tienen. Y acá podemos encontrar una contradicción. ¿Cómo es que es posible que exista la presunción de inocencia, pero a la vez haya personas que no tienen condena estando en las penitenciarías? Decía Cesare Beccario, un italiano jurista, economista que hoy en día es pilar del pensamiento penal, que si aplicamos de forma automática la prisión preventiva y no controlamos su prolongación estrictamente, esta deja de ser una medida cautelar y se convierte en lo que los hechos dicen que se convierte, en una pena anticipada. Las consecuencias no solamente son procesales. Una persona que es privada de su libertad sufre de forma individual en su vida social, en su vida familiar, en su vida laboral y sobre todo en su dignidad humana. E inclusive, si algún día, eventualmente, esta persona queda absuelta, el daño muchas veces es irreversible. Y yo no digo que esté mal la prisión preventiva, es cierto, es una medida que muchas veces es necesaria. Pero cuando se convierte en una norma general, deja de tener sentido y hace que las personas no busquen una medida alternativa menos lesiva, como lo exige el principio de proporcionalidad o reprochabilidad, uno de los principios que rigen justamente el ámbito del derecho penal. Si nos consideramos un Estado de derecho, deberíamos considerar que apresar personas de forma indiscriminada no nos fortalece. Nos fortalece si aplicamos el derecho de forma racional y atendiendo siempre a la humanidad. Porque la justicia no se mide aplicando o encerrando a alguien de forma rápida. Se mide con la fidelidad con la que se respetan sus derechos fundamentales. Y como dijo una vez Séneca, no hay nada más parecido a la injusticia que una justicia tardía. Muchísimas gracias. Hoy estaré hablando sobre un tema que, aunque no está muy mencionado en nuestro entorno, está presente todos los días de nuestras vidas. Muy buenas tardes, mi nombre es Bianca Garcete y tengo el agrado de disertar frente a ustedes sobre los contratos. Muchas veces escuchamos esta palabra, firmamos un contrato o realizamos acciones en donde estamos participando de un contrato, cuando en realidad no sabemos qué significa. En nuestra vida cotidiana pensamos que un contrato es un texto largo, lleno de cláusulas, palabras pequeñas, cuando en realidad esto no es así. Pero entonces, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades entre 2 o más personas, en donde se crean, modifican
o extinguen derechos y obligaciones. Es cuando dos personas se ponen de acuerdo en realizar algo y ambos aceptan cumplirlo. Allí ya tenemos un contrato. Muchas veces asociamos los contratos directamente con textos escritos, como los contratos laborales, los contratos académicos, los contratos de arrendamiento o los de compra-venta de inmueble, cuando en realidad estos no son los únicos. Para poner un ejemplo, ahora mismo, si se nos antoja un café, algo dulce, algo salado, alguna cosa, nos bajamos a la cantina, pedimos algo y la persona que nos atiende nos facilita lo solicitado. En ese momento, no firmamos ningún papel, pero estamos realizando un contrato de compra-venta, ya que esa persona nos entrega un objeto y nosotros realizamos un pago por ello. Un contrato no es una cosa lejana, ni mucho menos complicado como muchas veces pensamos. Tampoco son textos que aparecen solamente en situaciones importantes, sino que es parte de nuestro día a día. Cuando compramos un objeto, cuando pagamos un servicio o cuando realizamos un trato con una persona. Muchas veces pensamos que un contrato solamente puede tener efectividad si es que está nuestra firma, cuando esto no es así. Como dije, con un trato, si yo quiero vender un objeto, no importa si es que ese objeto está en un precio más elevado de lo habitual, si la otra persona no tiene problema en pagar y tiene la voluntad de hacerlo, y yo quiero vender, ese contrato está hecho sin necesidad de ninguna firma. Cada vez que compramos algo, pagamos un servicio o realizamos un acuerdo, estamos frente a un contrato. Porque más allá de que el contrato sea algo legal, es parte de nuestro día a día. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Les saluda Minerva Galeano. Hoy les estaré hablando sobre el artículo 26 de la Constitución Nacional del Paraguay. ¿Qué nos dice este artículo? Nos habla sobre la libertad de expresión y prensa. ¿A qué se refiere con libertad de expresión? Cuando decimos eso, se refiere a que todas las personas de la República del Paraguay tienen un derecho de expresar su opinión, su punto de vista sobre algún tema, algún hecho, sin miedo a que lo prohíban, a que lo censuren, inclusive a que lo condenen. Pero debemos tener en cuenta que siempre es mientras que respete la integridad humana, la dignidad humana. Mientras respete el derecho de la otra persona, está todo correcto. También debemos tener en cuenta el tema de la prensa. Hay muchas personas que se aprovechan para cometer algún delito, que sería, por ejemplo, difamación y calumnia. Entonces, aprovechan esto. Tuvieron algún conflicto con una persona y quieren dejarle mal ante la sociedad y empiezan a difamarle. Por ejemplo, empiezan a decir que es un ladrón, que no sé, si es una mujer, por ejemplo, empiezan a llamarles por nombres inapropiados para que la sociedad lo vea mal. Y allí está cometiendo un delito de difamación. Pero mientras no ocurra esto y mientras se respete la dignidad de la otra persona, mientras se respete la integridad humana y respeten los derechos de la otra persona, es libre de expresar su punto de vista, de expresar su opinión. Y eso es lo que nos dice el artículo 26 de la Constitución Nacional del Paraguay. Muchas gracias. ¿Quiénes son los encargados
hoy en día de crear, interpretar y aplicar las normas jurídicas. Podemos hablar de justicia plena cuando, hablando históricamente durante siglos, a cierta parte de la población se la excluyó de cualquier espacio del poder jurídico. Muy buenas tardes, yo me llamo Tamara Arzamendia y hoy les voy a estar hablando sobre el rol de la mujer en el derecho. Estas preguntas que realicé al inicio nos llevan a analizar el rol de la mujer en el derecho, un tema el cual no es solamente relevante históricamente, sino que también es relevante social, pública y jurídicamente. Hablando de esto, la mujer cumple el rol más esencial. Sin embargo, durante bastante tiempo, el derecho era reservado casi exclusivamente a los hombres. Sin embargo, gracias a los avances con los movimientos en los derechos civiles e igualdad de género, las mujeres conseguimos integrarnos progresivamente al ámbito jurídico. Sin embargo, el rol de la mujer era prácticamente destinado solo al ámbito privado, mientras que los espacios públicos, políticos y jurídicos eran considerados para un terreno masculino. Actualmente, el rol femenino en el derecho cumple un rol de un logro bastante formal, sin embargo, no es el único logro que cumple. También cumple la transformación sustancial del contenido del ámbito jurídico, de las normas jurídicas. Cuando la mujer participa en la creación de las normas jurídicas, lo que pasa es que se toman en cuenta algunos temas bastante complejos que históricamente no se tenían en cuenta anteriormente, como pueden ser la violencia de género, los derechos reproductivos, también la discriminación laboral, la desigualdad salarial. No obstante, existe algo que se llama igualdad formal e igualdad real. ¿Qué pasa? La igualdad real es básicamente lo que está en los textos legales. Esa es la igualdad formal. En la Constitución, por ejemplo, en la Ley 5777/16 de la protección integral a las mujeres, ¿qué pasa? Ahí dice que protege a la mujer contra toda forma de violencia. Perfecto. ¿Qué pasa? Que en la norma, que en la ley estén escritas estas leyes, no significa que se apliquen en la vida cotidiana, que se apliquen en la vida real. Muchas mujeres actualmente, a pesar de todo el progreso que ya hubo, siguen sufriendo obstáculos estructurales al acceder a cargos jerárquicos en el Poder Judicial y en otras instituciones. Por ejemplo, a la mujer se le sigue discriminando por su falta de liderazgo e incluso creen que la mujer, por ser un poco más sensible, van a perder esa imparcialidad, cuando no es así. Las mujeres seguimos siendo bastante capaces antes, ayer, hoy y vamos a seguir siendo capaces el día de mañana. Entonces, en este contexto, el rol de la mujer es fundamental. Por ejemplo, esa ley 5777/16 refleja la gran importancia que tuvo la mujer, hablando jurídica y legislativamente. En este contexto, la mujer ya no tiene solamente que ver, ya no es una persona receptiva del derecho solamente, sino que ahora ella participa en la creación, en la aplicación y en la promulgación de las normas. Esto refleja lo mucho que hemos avanzado, sin embargo, la igualdad real refleja
las grandes desigualdades que siguen habiendo en el ámbito jurídico. Muchas gracias. Bien. Primero felicitarles por las presentaciones que hicieron. Me parece que este grupo está a la altura de las circunstancias, como se dice normalmente. Quiero reiterar lo que dije al principio, ¿verdad? Que hay que dejar morir ciertos aspectos cuando uno tiene que tomar decisiones. Porque no siempre uno mantiene todos los valores cuando va a dar un paso, valores positivos. Y siempre es necesario deshacerse de las cuestiones negativas para poder enfrentar y hacer el paso que hay que hacer en la vida. En la oratoria se aplica perfectamente eso. Si yo tengo que subir al escenario, tengo que dejar de lado el miedo, la ansiedad. Tengo que concentrarme en mi idea central y en mi idea secundaria para olvidarme de que mi mano está sudando, de que mi pierna está temblando o de que mi respiración es defectuosa. Porque eso nos pasa cuando vamos a subir a un escenario y tenemos ciertas dudas y miedo. Entonces, en esta ocasión, a mí personalmente, profe, me parece que fueron excelentes las presentaciones, con una cierta falta de naturalidad en algunos casos, porque la naturalidad implica tener la tranquilidad en el escenario, que en algunos casos se notó un poco deficiente, pero poco. No hay pánico escénico en ustedes, ¿verdad? Si bien hay una angustia, un cierto miedo, etcétera, no es un pánico lo que tienen ustedes. Eso me alegra mucho. Y ya me imagino a Benjamín Ariel, abogado, en un juicio oral de aquí a 6 años, 5 años, haciendo la defensa correspondiente o la querella correspondiente adhesiva, ¿verdad?, en el juicio penal. Entonces, nosotros cuando nos sentamos a mirarles y escucharles en sus presentaciones, ya nos imaginamos esos escenarios futuros. Por eso es muy importante que ustedes tomen el toro por las astas, un adagio popular, ¿verdad?, para no aflojar en estos años que les quedan. 4 años les queda para recibir su título de abogado. No aflojen. Y si existe algún compañero que está flojeando y diciendo que va a dejar o no sabe si va a dejar, hay que animarle. Organizar visitas colectivas, personales, individuales, para decirle ánimo. Porque la profesión espera. Y si le damos pausa, nunca llega. Y la pausa nunca es, bueno, generalmente diría no es constructiva. A veces puede ser constructiva cuando hay un motivo razonable para hacer la pausa. Pero la pausa por pausa, eso de congelar, entre comillas, que usan los alumnos, casi siempre es negativa. Esa actitud no es conveniente. Por eso hay que animarle a los compañeros. Yo les felicito y les animo a que sigan este camino apasionante del derecho, porque muchas personas se beneficiarán de su conocimiento, de su capacidad, de su habilidad, de esa fina estrategia verbal que van a usar ustedes en los juicios orales. Por eso la oratoria es muy importante. Así que un aplauso para ustedes. Bueno, en realidad, decir más de lo que ya el profesor titular de la cátedra mencionó, yo creo que ya va a ser mucha redundancia. En realidad, un poco
estaba él mencionando de que así mínimamente se había notado un poquito de nerviosismo y no autenticidad, o como él lo dijo, naturalidad, ¿verdad? Pero es normal, profe. Imagínate que son chicos del primer año, ¿m? Y ellos están dentro de una malla curricular nueva, donde ya están ingresando prácticamente a la carrera con una materia tan importante como es oratoria, que en mallas anteriores, o la que está teniendo ya una vida, o sea, prácticamente ya está finalizando, se desarrollaba dentro del segundo año de la carrera. Entonces, yo soy muy optimista, valoro muchísimo lo que este grupo de alumnos está realizando, y conjuntamente con el titular de la cátedra. Excelente, porque él no solamente transmite conocimientos conceptuales, sino también al enseñar, como sabemos que estamos dando todo de sí también los demás profesores, les está apoyando en los valores y por sobre todas las cosas también en la parte procedimental, que es el saber hacer. Entonces, ustedes saben que la palabra es el arma de un guerrero abogado. El abogado tiene que usar la palabra como estandarte, actuando desde diversos flancos, ya sea para obtener la absolución de su cliente o obtener, digamos, lo que el cliente necesita, o desde el otro punto de vista para lograr también la condena cuando así lo amerite el caso. ¿Y qué es la palabra? La palabra es convencer y persuadir, porque no vamos a persuadir si el juez o el tribunal no realiza lo que nosotros estamos queriendo o nuestro cliente está queriendo. Entonces, la palabra, no solamente la palabra, sino ese lenguaje no verbal, el conocimiento, que son distintas aptitudes que se confluyen en una sola. Y ustedes tienen que estar preparados para escribir bien y también para hablar bien. Yo siempre les dije eso desde la cátedra de comunicación, que tenemos que estar preparados, que no vamos a lograrlo de la noche a la mañana, pero sí en forma pausada, en forma secuencial, y como dijo el profe, no utilizar lo que ustedes siempre llaman el congelar la carrera. No llegar a eso, porque muchas veces, a no ser que amerite realmente la situación, que sea una causa debidamente justificada, pero muchas veces esas pausas llevan a un enfriamiento, ya entramos en dudamos de que ¿será que es la carrera de mis sueños? ¿Será que es la que yo realmente estoy persiguiendo? Entonces, muchas felicidades, chicos, excelente presentación, considero muy buenas las 4 presentaciones, profe, con sus altibajos, por supuesto, ¿verdad? Pero es cosa muy normal. Y bueno, dentro de todo, les deseo mucho éxito. Ustedes ya están así milimétricamente a un paso, ya están en el segundo año. O sea, ya están en la siguiente puerta, después de la puerta del primer año. Así es que fuerza. En febrero comienza todo nuevamente la parafernalia de todo lo que es la carrera de Derecho. Ahora están en el periodo de exámenes. Y bueno, felicidades a todos, éxitos, y a seguir siempre adelante. Siempre van a encontrar en nosotros un apoyo, siempre van a encontrar en nosotros ese hombro que ustedes van a necesitar, porque son 5 años. Mucha fuerza, éxitos, y les queremos muchísimo. Gracias, doctora Lidia Fleitas. Bueno, vamos a las preguntas rápidas. Quizás le vaya nombrando para algunas preguntas, si no, levantan la mano y responden. Algunas cuestiones sobre el contenido de la materia, ¿verdad? Básicas, ¿verdad? Cuestiones básicas o fundamentales, diría.
¿Qué es la oratoria? A ver quién quiere responder. Te paso el micrófono, no sé si, ¿cómo hacemos? Hola, sí. La oratoria es el arte de hablar en público, con el objetivo de convencer, persuadir y deleitar al público. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué es convencer? ¿Otra persona? Cuando decimos convencer, se refiere a que utilicemos las palabras adecuadas, los términos adecuados y una información verídica, obviamente, para el público. Y así podamos convencerle que ellos estén seguros que estamos diciendo la verdad, así como nosotros también estemos seguros de nuestras informaciones verídicas. Ok. ¿Y cómo se expresa el convencimiento en el público? El orador, ¿qué ve del público cuando cree que el público se está convenciendo? ¿Cómo descubre que el público está siendo convencido o está convencido realmente? El público. El orador se da cuenta que el público ya se encuentra convencido una vez que ve la atención que le están prestando, el buen oído que está poniendo el público para el orador. Ok. ¿Y cómo físicamente expresa el público cuando dice, es cierto lo que dice este señor o esta señora? Normalmente tiene una reacción facial primero que nada, tipo asintiendo, o en todo caso se pone recto y presta muchísima más atención de la que estaba prestando anteriormente. Muy bien. Asentir, ¿verdad? Lo que dijo Ariel también acá, con la cabeza diciendo, sí, es cierto. ¿Y qué pasa con el orador? ¿Qué debería hacer el orador cuando el público hace lo contrario? Cuando no está bien atento, no se pone recio a concentrarse en cómo está hablando el orador y hace otro gesto como pellizcarse la frente o ceño fruncido o lo contrario de asentir, que es decir que no, ¿verdad? ¿Qué el orador tiene que hacer? Lo primero que el orador tiene que hacer es mirarle fijamente al público y realizar una pregunta retórica o que llame la atención directa de la persona en sí que está teniendo esa reacción. Ok. ¿Y por qué creen ustedes que el público estaría así? No asintiendo, diciendo, oh, ceño fruncido y se rasca un poco la frente o empiezan a hablar entre sí, a murmurar. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque está en desacuerdo con lo que está diciendo el orador o porque tiene otra opinión acerca de eso. En conclusión, no está convencido el público Está entonces. convencido. Bueno, ¿y qué es persuadir? A ver, Ariel. Un propósito, ¿verdad? Empezamos de convencer, que es un propósito importante, fundamental del orador. Ahora hablemos de persuadir. ¿Qué es persuadir? Persuadir es lo siguiente que viene de convencer. Cuando vos le convences a alguien, esa persona ya cree. Ahora, persuadir es hacer que esa persona, por esa creencia, haga algo. Ok. Incitarle a la acción, ¿verdad? Incitarle a la acción. Que vaya a hacer, a llevar a cabo lo que uno propone Así en mismo. su oratoria. Muy bien. Ahora, ¿y deleitar qué significa? Es muy fácil. Es un deleite escucharle al alumno Ariel o Benjamín Ariel, diría la profe Lidia Fleitas. Entonces, ¿qué sentimiento le produce, qué reacción le produce como orador, verdad? Deleitar significa
Los propósitos del orador, los 3 propósitos fundamentales son Convencer, persuadir y deleitar. Convencer que diga que sí, persuadir que vaya a hacer lo que se plantea y deleitar cuando pasa. Cuando uno se da cuenta de que el público se deleitó. Cuando le gustó. Cuando le gustó, es gustar. Deleitar es agradar. Entonces termina el orador su oratoria y se aplaude, y muchas veces todo el público se pone de pie y aplaude por largos segundos. Entonces el orador le convenció al 99%, le persuadió al 99%. ¿Cuáles son los signos de las expresiones, las reacciones fisiológicas del orador temeroso, del orador inseguro? ¿Qué pasa con el orador inseguro? Normalmente va a tener una voz monótona, no va a cambiar de tono, va a empezar a temblar, se va a esconder al fondo de lo que es el escenario y no va a tener una postura muy abierta, va a estar con una postura cerrada. Muy bien. Otra forma de expresarse esas reacciones fisiológicas, ¿cuáles serían? ¿Sí, Minerva? Podría ser, por ejemplo, sudoración, también que empiece a temblar las manos, los pies, las piernas y eso. Muy bien. Si un orador está desarrollando su oratoria y hay un murmullo en un sector de la platea o del auditorio, ¿cuál debería ser la reacción del orador? ¿Qué debería hacer? Podría ser una pregunta alzando un poco el tono, así para que llame la atención y ellos paren, se den ahí cuenta y paren. Muy bien. Añado lo siguiente a lo de Minerva. ¿Alguien quiere añadir más algo sobre el punto? ¿Cómo cortar un murmullo? ¿Qué hacer cuando hay un murmullo en un sector del público? Normalmente lo que el orador hace es, digamos, hay bastante murmullo, específicamente un grupo, y lo que hace es mirar fijamente a ese grupo y decir, aquellos que no están prestando atención, es básicamente realizar una pregunta haciendo creer que te estás refiriendo a ellos cuando no es así. Muy bien. Ok, técnicamente eso se llama utilización del lenguaje no verbal y verbal en referencia a lo que está aconteciendo en ese momento. Entonces, ¿ustedes creen que el murmullo molesta a un orador o no? Y mira a otro lado para decir, claro que sí. Entonces va a terminar en una gran risa o carcajada porque todo el mundo está viendo que alguien está murmurando ahí y pasa. Pero no es una llamada de atención, solamente es una acotación. ¿Cómo se llama eso? Cuando hace algo el orador que no estaba previsto para poder manejar la situación. ¿Cómo es el nombre técnico? Cuando el orador hace algo que no estaba previsto, que él no tenía previsto. ¿Improvisar? Improvisación. Muy bien. Esa es una técnica necesaria, fundamental, ineludible para el orador. ¿Cuándo se hace improvisación, además de, en este caso, por ejemplo, puntual del murmullo de un sector? ¿En qué otro caso el orador hace una improvisación? Cuando te estás olvidando de la información que vas a dar en ese momento. Muy bien. Cuando el orador se olvida de su oratoria o del contenido de su oratoria, en ese momento tiene que improvisar. ¿Minerva? Podría ser también, por ejemplo, cuando se olvide de alguna palabra técnica, pero sabe explicar y entonces ahí puede improvisar. Perfecto. Decir con otras palabras el término que se está olvidando, pero que al final va a venir porque cuando uno improvisa y va sobre el hilo, llega a recordar. Bien, ¿qué es el arco visual? El arco visual sería cuando estás mirando al público y debes mirarle por encima de la cabeza. Pareciera que le miras en sus ojos, pero en realidad le estás mirando por acá encima y mirarle a todo el público, no solamente mirar fijamente en un lugar. Eso sería el arco visual. Ok. Bien. Sí,
puntualizando, ¿verdad? El arco visual es la mirada que hace el orador al público de un lado a otro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, del frente al medio, al fondo o al revés o desordenadamente, pero sí se dirige a todo el público. Eso es arco visual. Y como dice Minerva, una técnica puede ser que cuando al orador le afecta mirar al público a los ojos, puede hacer que mira, pero mira sobre la cabeza para no desconcentrarse. Pero el buen orador siempre te clava la mirada cuando está hablando porque te quiere convencer. Siempre es más importante mirarle al público si uno tiene la seguridad suficiente. Si no, con el tiempo uno va aprendiendo eso. Bueno, se levanta un señor recio, bigotudo del público y le reta al orador. Le dice palabrotas, le dice que lo que dice es mentira, que está hablando por hablar. Todos los epítetos, los calificativos negativos con relación al orador. ¿Qué tiene que hacer el orador? ¿Cómo tiene que reaccionar? Con tranquilidad, y puede invitarlo a debatir más tarde sobre el tema. Muy bien, una salida puede ser esa, responder con tranquilidad y decirle, invitarle a debatir después. ¿Y cuál tiene que ser la actitud del orador con relación a esa persona? ¿Qué actitud tiene que tener? A ver. Podría ser que mantenga la calma, que no se altere y empiece a gritarle mal y ya todo se desmorona. Claro. Mantener la calma y no gritarle. En otros términos, respeto. El orador tiene que tener un principio básico fundamental que es la piedra angular de su quehacer, de su actuación, de su participación, que es el respeto. Porque uno no puede controlar el respeto del público hacia el orador. Cuando alguien tiene un carácter agresivo y cree que el orador está diciendo cualquier cosa, va a agredir. Pero el principio del orador es nunca agredir. Siempre buscar la salida más decorosa a esa situación. Y para eso, las técnicas lingüísticas, verbales y no verbales. Nunca agredir. Eso tienen que tener como una piedra angular. Porque como dice Minerva, si un orador agrede al agresor, se descontrola la situación. Y muchas veces pasa que la mitad del auditorio se levanta y abandona la sala porque no quiere participar de un bochorno como ese. Entonces, no alterarse, no desequilibrarse y mantener la calma para responder con altura. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la oratoria? ¿De qué se compone la oratoria? El orador, Orador. público, Sí, mensaje. sí. Son 5. ¿Alguien más quiere agregar? Propósito. Muy bien, Ariel. Entonces, repasando. Orador, público, mensaje, propósito. propósito. ¿Ustedes creen que existe la oratoria si falta uno de estos elementos? No, No existe. ¿Por qué? porque sin orador no hay mensaje, no hay propósito. Sin público no puede haber el mensaje y el propósito, pero no hay quien reciba. Y sin mensaje y sin propósito no hay oratoria. Muy bien. Entonces, esos 4 elementos son ineludibles para que se produzca la oratoria. Por eso es que hay que perder el miedo. ¿Por qué yo voy a tener miedo si es que sin público no voy a poder hacer mi oratoria? ¿Por qué tendría que tener miedo? Si el público es mi partner como orador, como se dice ahora, o los jóvenes hablan así.
El público es mi partner, mi socio en mi capé, como se dice por los barrios por ahí, cuando uno va a hablar en público, cuando yo voy a ser orador. Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo? Ahora, si yo vengo para hablar y no tengo propósito, hablo en vano. Y el público se va a levantar de a poco o de una y va a abandonar el auditorio. Porque la oratoria va a ser un híbrido, algo que no tiene sentido, que no tiene gusto, que no tiene ganas, ¿verdad? Por eso el propósito para el orador es fundamental, un elemento más de la oratoria. El mensaje sí que ni qué decir, lo que yo digo, mis ideas central y secundarias claras son fundamentales. Entonces, cuando yo construyo mi discurso, cuando redacto mi discurso, tengo que pensar e imaginar ese escenario donde yo estoy. Por eso que la debilidad más grande de la juventud hoy es la inteligencia artificial. Al mismo tiempo una fortaleza muy grande, si sé usar. Yo puedo decir a IA, redácteme un discurso sobre la libertad de expresión que tenga 20 líneas y que le pongan el centro a la persona humana. Y en 3 segundos ya sale el discurso. Y el joven empieza a aprender de memoria. Puede ser puede producirse una excelente presentación, pero generalmente va a tener debilidades. No va a tener naturalidad, no va a tener seguridad porque ha aprendido de memoria. Sin embargo, si yo tomo el bolígrafo o el lápiz y escribo el discurso, primero tengo que aclarar el tema y luego empiezo a escribir. Y al escribir me imagino en este escenario, hablando a mi público, yo voy a internalizar perfectamente bien los conceptos y el contenido de mi oratoria. Y uno puede decir, bueno, en este momento yo voy a traer a colación una pregunta retórica y le voy a nombrar a Sócrates, qué sé yo, o le voy a nombrar a Jesús, no sé, por decir así. Uno imagina y va redactando su discurso. No es un copy-paste de IA para aprender de memoria, sino yo me estoy imaginando, yo estoy produciendo y estoy imaginando el escenario. Imposible de salir mal de un escenario en ese caso. ¿Qué pasa con los abogados? Tienen que tomar la acusación del fiscal y analizar palabra por palabra, línea por línea, para poder desmeritar, si es que es defensa, la función del abogado. Y si es querella adhesiva, hacer lo mismo para reforzar la acusación. Si yo leo nomás y voy a escuchar a ver qué pasa en el juicio oral, entonces voy a salir probablemente perdiendo el juicio. Pero si yo hago ese análisis, esa representación, esa internalización, imaginar ese juicio oral, ahí están los 3 jueces, está el fiscal, yo soy defensa, voy a estar al lado del procesado, ¿verdad? Y al otro lado está la querella adhesiva con el fiscal. Imagino ese escenario y cuando el fiscal plantee esto, yo voy a plantear lo otro. Cuando la querella adhesiva plantee lo otro, yo voy a plantear lo necesario. Si yo imagino eso, lógico, la gente va a decir, este abogado vuela. Pero yo me preparé para eso. No es que soy bueno por naturaleza, me preparé. Yo imaginé, escribí, representé y practiqué eso. Eso es oratoria y para eso ustedes están estudiando. Nosotros todos estamos estudiando y aprendiendo oratoria porque el abogado necesita de una buena oratoria. El abogado necesita convencer, persuadir y si es posible deleitar en un juicio. Solemos ver juicios orales transmitidos por medio y decimos, qué bueno ese abogado, qué espectacular. Yo quiero ser así, dice un estudiante o un abogado joven. Y eso es bueno. Bueno, señores, ¿tienen preguntas ustedes? Sí. Sí,
Ustedes tuvieron un programa mucho más extenso, eso también es motivo de felicitación. Tuvieron un programa mucho más extenso porque se da solamente para el primero. Como decía la doctora Lidia, eventualmente nos parece, creo que la doctora coincide en esta apreciación, nos parece que es más importante hacerlo esta materia en el segundo año, porque ustedes ya pasaron el primero, las materias básicas ya se asientan, ¿verdad? Ya se aploman en la carrera y ahí entrar en esto, pero con la capacidad que tienen ustedes yo creo que aprovecharon muy bien y el consejo es no dejar, a pesar de que ya no van a tener como materia en la carrera en los 4 años siguientes, no dejar la oratoria, practicar siempre, interesarse para poder seguir aprendiendo, porque es muy importante. Sí. Sí, hay muchos cursos y hay que participar en lo posible, ¿verdad? Y autogestionarse también. Las presentaciones orales que van a seguir teniendo, principalmente con materias complementarias y materias que son, no digamos netamente prácticas, pero sí en su mayoría en un 70 a 65% prácticas. Metodología, comunicación y todas las demás, todas las que componen la malla curricular de la carrera, porque todos los colegas utilizan diversas estrategias de aprendizaje para poder fomentar esa capacidad, ese desarrollo, esa aptitud del alumno de perder el miedo, la timidez y conjugar el conocimiento, la oralidad, la gestualidad, o sea, hacer un todo, ¿verdad? Un combo, como solemos decir. Y aprovechar, hay profesores que toman orales los exámenes, entonces yo he participado no hace poquito en el segundo año, porque fueron tus alumnos también, chicos que ante la decisión del profesor de tomar un examen oral, se quedaron entre 4 o entre 3. Entonces no tener, como dijo el profesor hoy, hay que morir para vivir. Hay que aplacar los miedos y resucitar y aceptar los desafíos. El abogado tiene que aceptar los desafíos que vengan. Tenemos que estar preparados para eso. Como hoy estaba mencionando el profesor, muchas veces ustedes van a ir yéndose a juicios orales, van a ir yéndose a audiencias preliminares, van a ir yéndose a audiencias no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito de la niñez, en los juzgados, en los diversos juzgados de paz, juzgados administrativos. Y las audiencias son orales y luego se pasa al papel. Pero las audiencias y las intervenciones de los colegas son orales. Así es que no decir, no, yo no quiero tomar este caso porque es muy difícil, porque me va a llevar mucho tiempo, porque tengo que estudiar, porque tengo que analizar, porque tengo que realizar mucha hermenéutica, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos hace grandes y nos capacita en el día a día, porque el abogado, si ustedes ven los vehículos de los abogados, es prácticamente su oficina, porque estando en un lugar ya puede surgir algo y ahí tiene que tener su código penal, su código civil, su código laboral, o sea, debe tener su computadora, su notebook, su tablet, lo que fuese, y ahí estar siempre listos como los Boy Scouts, ¿verdad? Entonces, alentarles, chicos, no corran. Por ejemplo, el profesor dice, hoy yo voy a tomar la materia criminología y va a ser oral. No hay que correr, hay que enfrentar esas situaciones, hay que enfrentar esos miedos. Lo decimos por experiencia, nosotros somos alumnos de esta casa de estudios cuando el profesor es nuestra alma mater y bueno, lo hemos pasado, lo hemos vivido, lo hemos enfrentado y hoy día ustedes pueden estar el día de mañana donde nosotros estamos. Entonces, chicos, yo
Estoy muy feliz, profe, de estos resultados porque como vos decís, ellos tuvieron en forma más intensificada este semestre y para ellos es bastante, como la materia que yo tuve con ellos también fue muy intensa, casi no teníamos tiempo ni para hablar, ¿verdad? Y en realidad salieron muy bien. Y Bueno, para cerrar, la doctora dijo algo importante, hay que saber escribir. La teoría es, bueno, el criterio es saber escribir para saber hablar. Si uno sabe escribir, si sabe escribir, sabe hablar. El que no sabe escribir no va a poder hablar bien, porque en la escritura uno estructura mejor su expresión, una expresión escrita, ¿verdad? Entonces, ahí llega la compañera, ya se incluye en esta serie de preguntas para no repetir después. Las últimas preguntas para escucharle a ella y cerrar. ¿Cuáles son los pasos principales para una buena redacción? A ver quién puede hablar de eso. Para que yo redacte bien, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer? Sí. Bueno, primero tenés que saber de qué vas a hablar. Si ya sabes de qué vas a hablar, buscas información sobre el tema. Ajá. Si amerita, si tenés que estudiar mucho, estudia mucho. Bueno, tenés ya tu tema, ya entendés, ya conoces. Ahora tenés que escribir lo que es el inicio, el desarrollo y el final. En el inicio, si es posible, se arranca con alguna pregunta o con alguna frase célebre y luego das tu introducción. Ese sirve como un anclaje. Luego vas por tu desarrollo. Cabe destacar que el inicio no tiene que saltar más de 2 o 3 minutos, si no ya aburrido. Luego vas por el desarrollo. En el desarrollo das tu fundamento, ¿verdad? Todo lo que son tu argumento principal. Y para finalizar, llamas a la acción. Si es posible, incluíte. Tipo, ahora hagamos, limpiemos, arreglemos. No, tipo, bueno, ahora limpien, no. Limpiemos, para no ser tan... Claro. Tercera persona incluyente. Ajá. Ok, genial. Bueno, Ariel hizo una respuesta sobre los pasos previos para una buena redacción. Entonces, él dijo elegir el tema, saber de qué hablar, no poner un título abstracto general. Hay que ser más específico y entender bien el tema del que voy a hablar. Segunda cosa, dijo él, investigar. Ver toda la información sobre el tema que yo elegí. Tercera cosa que dijo él, redacción borrador. Redactar el discurso. Siguiente paso, él dijo introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cómo se llama eso? Estructurar. Repasando, elegir el tema, redacción borrador, investigación. Elegir el tema, investigación, redacción borrador, estructuración y finalmente el discurso final, discurso limpio. Entonces yo siempre recomiendo, y esto me gustaría que ustedes lleven a la práctica en su momento, cuando van a hacer un escrito, una redacción, un ensayo, empezar por el desarrollo. Ya tengo mi tema, ya sé de qué voy a hablar, mi tema ya elegí, ya tengo la información, ya hice mi discurso borrador. Ahora voy a estructurar, pero en la estructuración voy a empezar por el desarrollo. Porque cuando yo desarrollé mi tema, ya mastiqué el tema, ya conozco el tema, entonces ya me va a ser más fácil hacer una introducción genial. Y va a ser muy fácil hacer una conclusión genial. A veces nos trancamos generalmente cuando empezamos por la introducción, queremos hacer una excelente introducción, pero no manejamos el tema todavía, entonces es imposible hacer una buena introducción.
Y me quedo ahí y después me aburro y digo, no, voy a hacer después. Y me pasa la hora, me pasa el día, ya llega la hora de presentar, yo no hice. No, hacer el desarrollo primero. Y en el desarrollo, ¿qué se hace? ¿Qué uno hace? ¿Alguien recuerda? Cuando yo desarrollo mi tema, ¿qué estoy haciendo? Dos cosas hago. Argumentás tu tema, Argumentás. explicás, defendés. Relatas. Relatar. Contar el tema, porque la oratoria es contar, relatar y argumentar. ¿Para qué hago eso? Para lograr mi propósito. Y cuando argumento, ¿qué hago? Le das lógica a lo que estás hablando. Le das lógica y razón. Lógica y razón. Lógica es que sea coherente lo que digo. ¿Es lógico eso? Te dicen. Eso es lógico. ¿Qué decís? Te dicen. Si es lógico. Eso quiere decir que es coherente. Y razón es cuando basás lo que estás diciendo en una verdad. Esa verdad puede ser la ley, el artículo 26, como decía Minerva, libertad de expresión y de prensa, Constitución Nacional. Entonces yo digo, el artículo 26 de nuestra Constitución dice tal cosa. Le estoy dando razón a lo que estoy diciendo. O, según Pitágoras, tal cosa. Recurro. Incluso los buenos oradores dicen página y todo. Del libro tal te dice orar. ¿Verdad? Entonces es imposible no creerle. ¿Verdad? Y cuando ustedes dicen la ley 5.776/2016, yo para seguridad pongo otra vez a ver si es cierto lo que está diciendo, si no se está equivocando. Porque por ahí se equivoca, ¿verdad? Y es cierto. Entonces le das, cuando argumentás, vos le das lógica y razón. Pero ese argumento viene del relato, del cuento que yo estoy haciendo, del contar, ¿verdad? A veces el propósito puede ser deleitar nomás. ¿Y quiénes son los que deleitan? Nomás, cuando hace una oratoria. Los cómicos, los payasos, ¿verdad? Los comediantes. Tienen el propósito de deleitar nomás. No le importa convencer, él quiere hacer reír nomás. Ese es un propósito que él tiene. Bueno, y para la buena presentación, con esto cerramos. Hablamos de la buena redacción, pilar de la oratoria. Aparte de los elementos de la oratoria. Los 4 elementos de la oratoria, ¿cómo es? ¿Recordaban por tu nombre? Ariana. 4 elementos de la oratoria tenemos. ¿Puedes decirme algunos? Sí, pero ella no escuchó. Le vamos a ayudar. Orador, primer elemento, el que habla. Segundo elemento. El público, la audiencia. Sí, público. Muy bien. Tercer elemento. Ya está el orador, el que habla. Está el que escucha. Después. Lo que se quiere dar a entender. Sí, el mensaje. El mensaje. Y por último, ¿para qué habla el orador? Ese elemento siempre se olvida, porque pareciera no importante, y es muy importante, igual que el propio orador o el propio público. Si no hay orador, no existe la oratoria. Si no hay público, tampoco. Si no hay mensaje, tampoco, porque yo orador voy a venir acá y me voy a poner ahí. A los 5 minutos la gente se va. Que parece que perdió el sentido, ¿verdad? Viene y se calla. No hay mensaje. A no ser que mi silencio sea por unos segundos y que constituya parte de mi oratoria como estrategia. Ahí sí. Pero si vengo y me callo y no digo nada, no hay mensaje. No hay oratoria. Y el cuarto elemento es lo que uno quiere con el público. ¿Cómo se llama eso? Lo que uno quiere transmitir. Sí, lo que uno quiere lograr con el público.
propósito, ¿verdad? Propósito. ¿Ok? Ahora, la última serie de preguntas, 2, 3 preguntitas y ya nos vamos después de la presentación de Ariana. Sí, porque quiero concluir nomás, porque un campo viene de la mano del otro campo. ¿Cuáles son los pasos para una buena presentación de una oratoria? Primer paso, ¿cuál sería? El primero y fundamental. Yo no estudié nada y voy a hacer mi oratoria. ¿Es posible eso? No. Entonces, ¿cuál es el primero? Conocer profundamente el tema. Bien. Conocer profundamente. Si yo no conozco mi tema, el abogado que no conoce la acusación del fiscal y es defensa se va al santo cohete al juicio oral. ¿Qué va a hacer si ni leyó? Le van a pasar encima y va a ser reclamado de mala forma por su cliente. Entonces, conocer profundamente el tema. Segundo, vamos a englobar en uno varias técnicas discursivas. El uso adecuado de las técnicas discursivas. ¿Cuál podría ser una técnica discursiva acá en el escenario para que yo haga una buena presentación? Hace rato ya repasamos nosotros. Por ejemplo, arco visual. Después, tonalidad, preguntas retóricas, lenguaje no verbal, lenguaje del cuerpo. Otro, volumen de voz. Yo no puedo gritar cuando nomás es mi público. Si yo empiezo a gritar van a decir, pero este está loco. Tampoco puedo hablar despacito, al revés, y la gente no me escucha. Si el público es en el salón lleno y yo no tengo micrófono, tengo que tratar de que todos me escuchen, tengo que levantar el volumen de la voz. Siempre es conveniente pedir micrófono porque si no la garganta revienta. Respiración diafragmática, me estaba olvidando, que es fundamental. Inspirar de acuerdo a lo necesario y exhalar hablando para que mi garganta no se seque. Pausa. Como pregunta retórica, la pausa es muy importante. Murmura un grupo y yo hago una pausa de 2 segundos. Me callo. Y hago una pregunta retórica con mayor volumen más elevado. Va a callarse la gente que está murmurando. ¿Está bien? Bueno. Gracias. Vamos a escucharle a Ariana y terminamos con eso. 5 minutos más. Después en 10 minutos le pasamos la nota. ¿Está bien? De hecho, yo ya tengo todas las notas de ustedes porque a la medida del desarrollo ya voy calificando de acuerdo a los criterios. Ahora nos falta de Ariana y terminamos. Muchas gracias. Bueno, primero me quiero presentar. La mayoría me conoce, o sea, algunos. Mi nombre es Ariana. Recién voy a presentar mi discurso. Traté de hacer lo más breve posible, pero vamos a iniciar. Primero es una pregunta. ¿Creen que las leyes escritas están realmente basadas en un hecho o en algo? Muchos creen que las leyes escritas no reflejan ninguna importancia porque lo que no está escrito, nos han enseñado desde hace mucho tiempo, de que lo que no está escrito no existe, pero realmente existe mucho antes de que la escritura se reflejara o algo. Ya todos sabíamos qué estaba bien y qué estaba mal. Por ejemplo, sos criatura y no haces algo porque sabes que está mal. No está escrito, nadie te dijo, pero tu conciencia ya te dice. Entonces, ¿es la ley un techo de cemento o un horizonte que se expande? El artículo 45 de la Constitución Nacional nos decreta que las leyes no escritas, el artículo 46 de la Constitución Nacional nos demuestra que las leyes no escritas no están escritas por una razón. Son demasiado obvias y realmente la mayoría de las personas a lo largo de la vida van adaptando eso a su estilo de vida, lo que crea que aunque no estén escritas, sigan estando ahí.
conforme vamos evolucionando y los siglos van cambiando, esas normas no están escritas, pero siguen evolucionando de una forma diferente. Entonces, escribirlas completamente sería demasiado, ¿cómo decirlo?, cambiante, ya que son leyes que conforme pasan los siglos van cambiando, tanto en el siglo XX como en el siglo pasado y así sucesivamente. Antes estaba mal visto que una chica saliera con millones de personas fuera del matrimonio, y ahora es completamente normal. Era una regla que no estaba escrita, pero que todos sabían. Y conforme pasó el tiempo, eso fue cambiando gracias a la nueva revolución y a que los jóvenes empezaron a tener más mentes abiertas y todo así. Y a lo que quiero llegar es que como estudiantes de Derecho, no debemos basarnos solo en lo que está escrito en la ley, en los códigos, porque no todo está escrito en tintas, no todo está escrito en libros ni nada. Hay muchas cosas que no están escritas, pero que están ahí. Conforme vamos caminando, vamos aprendiendo y nos damos cuenta que muchísimas cosas no están escritas en un libro, no vamos a encontrar en el internet, no vamos a encontrar en una biblioteca, sino que vamos a encontrar aprendiendo. Por ende, nuestra verdadera labor no es aprendernos todo un libro, sabernos cada escrito, sino saber lo necesario para apoyarle a otras personas a no cerrar su voz, porque muchas cosas que ellos no saben o que saben no están escritas. Ellos piensan que está escrito, pero no está escrito, y cuando está escrito no lo saben. Entonces tenemos que tratar de hacer entender eso.